Vamos a ver si va entrando la gente y así. Buenas tardes. Hola, Julián. Buenas tardes. ¿Qué tal, Julián? Aquí estamos otra vez. Hola, Jaume, ¿qué tal? Puntual. Vamos aquí trabajando mientras esperamos que esto empiece. Bueno, no descansas un minuto, ¿eh? Bueno. Hola, Gonzalo, ¿qué tal? Buenas, Julián. Buenas tardes. Quique, buenas tardes. Rubén, buenas tardes. Tu micro. Buenas tardes, Quique. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todavía tienes un montón de papeles ahí? Bueno, tengo aquí trabajo. Oye, está bien, ¿eh? El comunicado que nos has mandado por WhatsApp, ¿lo puedo compartir con el resto de asociados? Sí, por supuesto. Sí. Vale. Pero si quieres ahora o si queréis comentar, comentamos algo rápido. Simplemente que, bueno, lo que he puesto ahí, no sabemos mucha cosa más. Pero ahora explicaré para aclarar simplemente algunas cosas, si queréis, para que la gente también lo sepa, que hay muchas dudas. Vale. Buenas tardes, Tony, ¿qué tal? Buenas tardes, Julián. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, una vez. Buenas tardes, Jordi, compañero. Buenas tardes. Va entrando gente. Buenas tardes. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes, Fernando. Hola, Jordi, buenas tardes. Buenas tardes, Armando, imagino. Te oigo la voz, pero no te veo. ¿No me ves? Ahora sí, hombre. Ah, cómo no, ¿eh? Claro. Es que va con retraso al venir de Portugal. Ah, claro, es por las fronteras todavía están cerradas. Claro, debe ser eso. Bueno, vamos esperando un poquito ahí. Buenas tardes, Javi. Vamos a ver. Hola, Jordi. Hola. ¿Qué pasa? Esperaremos ahí. Vamos entrando ahí. Hombre, Sí, Ingrid te veo muy tiene café atenta. para nosotros, ¿eh? Dime, Armando. Estaba diciendo que en la página de Ingrid que estaba quitando un café para nosotros. Ah. Si pudiera, os lo traería, pero... Ah, claro, claro que sí, ¿eh? Sí, pero bueno, habrá que esperar un poco. Algún día llegarán los cafés virtuales a este paso. Vale, vale. Y las sidras virtuales, ¿eh, Luis? Esperemos. Buenas tardes. Ah.
Oli, buenas tardes. Si pudiera, os lo traería. Buenas pero- tardes. Buenas tardes. Sí, pero bueno. Buenas tardes. Poco. Algún día llegarán los cafés virtuales a este paso. Uy, hay alguien que nos está siguiendo ahí por Facebook. Y las sidras virtuales, Sí. ¿eh, Luis? Esperemos. Buenas tardes. No. Alguien tiene mucho lag, ¿eh? Oli, buenas tardes. Si pudiera, os lo traería. pero- Ahí está siguiendo. Está siguiendo. Poco. Algún día llegarán los cafés virtuales. Hombre, todavía tenemos Vamos a ir café, ¿eh? cerrando, ¿eh? Vamos a ir cerrando esto, ¿eh? Facebook. Las sidras virtuales, ¿eh, Luis? Esperemos. Buah, si no, aquí, ahí, vamos. Son las 5. Jordi, hay retorno por ahí, ¿eh? Está siguiendo. Aquí, en principio no. En principio he silenciado micros, como hacemos siempre. Entonces, bien. Julián, te dejo encargado de... Te paso la batuta, ¿eh? ¿De acuerdo? Gracias, Jordi. Entonces... No sé si tienes ahí en tu... no sé si tienes conectado el Facebook Live, pero si no, lo Sí, sí, tendríamos que quitar. Está conectado, Jordi. Vale. Julián, te dejo encargado de... Tienes un retorno ahí, Julián. ¿De acuerdo? Gracias, Jordi. Entonces, ¿Ya? Sí. Venga, vamos a empezar. Buenas tardes, una semana más aquí en nuestras reuniones virtuales. Hoy queríamos explicar que gracias a estas reuniones, gracias a que empezamos hace, pues, ahora mismo hace 6 semanas, nos encontramos en que hemos podido realizar un documento en un tiempo récord con un grupo de trabajo inmenso. Este documento, que supongo que la mayoría de vosotros habéis visto en las redes, pues un documento creado con representantes de más de 12 comunidades, además también Ceuta y Melilla como ciudades autónomas y representantes de todas las organizaciones de buceo que están incluidas dentro de ABRE, es decir, ACUC, PADI, SSI, etcétera, SDI también estaba, PSS, en fin, además de DAN y también la Federación. Por lo tanto, es un documento que se ha creado y se ha creado como consenso. Solamente quiero dejar claro que es un documento, referencia, es un manual que se ha creado en base a, bueno, a los protocolos que van saliendo, pero que el manual de mínimos saldrá esta semana en principio y a partir de ahí pues veremos si concuerda con lo que tenemos, si tenemos que ser más restrictivos o no. ¿Vale? Dicho esto, no quería extenderme más porque hablamos un poco de este documento que ya habéis visto. Si tenéis algunas dudas, evidentemente podemos hablar de ellas, pero tal y como hemos anunciado, lo que queríamos es dedicarlo a vosotros esta vez y resolver preguntas que nos han hecho, preguntas frecuentes, muchas de ellas son las mismas, y otras preguntas pues que son nuevas o que han surgido a raíz del documento. Entonces, las preguntas las iremos haciendo. Tenemos Julián, que tiene toda la lista de preguntas que hemos ido recopilando y las iremos redirigiendo. Cada una de las preguntas las irá contestando o bien Julián o bien Ramón. No sé si estarás por aquí, Ramón, que podrá responderlas, y si no, yo mismo. Y si hay alguien más, evidentemente, que quiera comentar, pues iremos hablando de estas preguntas. Entonces, como ya sabéis, pues podéis desilenciar el micro, podéis
o pedir con la mano para hablar y entonces pues os daremos el turno para hablar. ¿Ok? Bien, empezamos con las preguntas, de las preguntas que nos han llegado. La primera pregunta, Julián, sería... Uy, no se te oye. Mira, de la práctica totalidad de los clientes que han escrito, hay una pregunta que hacer en común. Y es que ¿cuándo vamos a ir al agua? ¿Vale? Eso, bueno, para mí es una señal positiva, ¿no? Porque lo único que están pensando es volver a la actividad y eso siempre va a ser bueno para nosotros, ¿no? Y para todos en general. Pero vamos a entrar ahora, sin más bromas, vamos a entrar en algunas de las cosas. En cuanto a medidas preventivas, preguntan si vamos a los centros de buceo, vamos a tener un... Podemos antes que nada, podemos responder a esa pregunta, ¿eh? ¿Cuándo vamos a poder volver al agua? Vale. Voy a responder a esa pregunta porque es la pregunta top que tenemos ahí. Y bueno, es una pregunta que es difícil de responder a sí mismo, ¿no? Primero de todo porque sabéis que estamos en una fase de desescalado, ¿no? Entonces, esas fases van de la 0, 1, 2, ¿no? Luego hay otras inventadas como las 4 y las 5 para quitar otras cosas, pero las fases de desescalado que tenemos próximas, estamos en una fase 0 y entonces en teoría empieza la fase 1 el día 11 de mayo. ¿Qué ocurre? ¿Que va a ser esa fase para todo el mundo exactamente igual? La respuesta es no. Va a depender, primero, que no todas las actividades van a estar dependiendo de esa fase. Cada una, en el caso del sector turístico, en principio, esta semana, tal como han anunciado previamente, sale o hay previsto salir el documento de mínimos, que es el que regulará en principio genéricamente todas las actividades turísticas, ¿vale? Es decir, pues en la limpieza, en el transporte, etcétera, etcétera. Y eso lo que ocurrirá es que dependerá de zonas. Nos encontramos zonas, por ejemplo, aquí tenemos a personas del Hierro, de Ceuta, que probablemente nos podrán decir, pues mira, aquí se nos permite esto o no, o lo que sea, ¿no? Pero cada una de las zonas, como habéis visto, por ejemplo, pues un ejemplo claro, ¿no? En Cataluña estas fases no van a ser iguales, ¿no? Por ejemplo, Barcelona va a tardar más. En Lérida, en el Alto Pirineo y en Tarragona, pues va a ser casi de inmediato el acoplamiento de esta fase 1. Y en cambio, en las zonas, en el resto de zonas, Gerona, etcétera, pues todavía va a haber que esperar un poco, ¿no? Entonces, con eso me refiero que dependiendo de cada zona o región, va a ser un poco diferente. Por lo tanto, no podemos decir, esto es seguro que a partir del día 11 ya podemos ir a bucear. Muy probablemente va a ser difícil de que en todos los sitios se pueda empezar a bucear, porque además está permitido o se permitirán una serie de cosas, pero otras no. Entonces, no cuadrará las posibilidades, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, a Quique. Si puedes, por ejemplo, decirnos, querías comentar alguna cosa sobre el Hierro, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí en el Hierro, por ejemplo? Si nos explicas en esta fase de desescalado. Sí, mira, Jordi, aquí estamos empezando la desescalada. De hecho, el lunes ya empezaron a abrir algunas terrazas, la gente ya puede empezar a salir, ya podemos empezar a salir de 2 en 2, a pasear, etcétera. Esto la verdad es que está muy bien, pero también nos está valiendo, es una arma un poquito de doble filo, ¿vale? Y me explico. Nos está teniendo consecuencias. La primera consecuencia, y en esto apoyo a Julián, es que nos está llamando mucha gente a preguntarnos que cuándo podemos empezar a bucear, lo cual, tal como ha dicho Julián, es una buena señal. La gente tiene ganas de bucear y, por otro lado, nos están llamando también muchos medios de comunicación ajenos a lo que es el mundo del submarinismo para ver cuándo empezamos a trabajar y tal, ¿no? Hace poco salieron unas declaraciones en un medio que decían que el lunes abríamos los centros de buceo. Eso fue una declaración que no se dijo tal cual, pero el periodista lo interpretó así y ha tenido unas consecuencias inmediatas de que nos han llamado de administraciones pidiéndonos explicaciones de cómo que íbamos a abrir, ¿vale? Con lo cual hay que tener cuidado con esto, pienso, ¿eh? Sobre todo con las declaraciones que se hacen en prensa y televisión.
Yo haría un llamamiento también al sector y a los buceos en general para tener un poco de calma, ¿vale? No queramos correr. ¿Y esto por qué lo digo? Pues pensemos que todavía bueno, pues en sitios como Madrid y Barcelona hay cada día miles de afectados, hay gente que muere, y no creo que fuera una buena imagen para el sector que mientras hay gente que está muriendo en los hospitales, nosotros estamos pensando en abrir ya mismo los centros de buceo, ¿vale? Creo que eso lo tendríamos que contemplar también. Ahora lo que veo es que es hora de preparar un poco nuestros centros, de preparar nuestro personal, de prepararnos para esta nueva realidad, prepararnos todo pues, sanitariamente, cómo vamos a preparar el barco, el centro, prepararnos nosotros, los instructores, etcétera, ¿vale? También lo que acabas de comentar, Jordi, es que hay un poco, a día de hoy todavía hay un poco de caos administrativo, ¿vale? O sea, no es lo mismo lo que dice Capitanía con lo que pueda decir a lo mejor el Cabildo, la Diputación o la Generalitat o el Ayuntamiento de cada sitio. Tampoco es lo mismo lo que dice la Generalitat o el Cabildo con lo que dice Turismo. O sea, tenemos que estar un poquito pendientes de lo que dice realmente el BOE, que es lo que marca las reglas, ¿no? Exactamente. Y luego desde la Asociación de Fondos del Hierro, lo que sí que hemos llegado a la conclusión, y creo que esto tendría que ser extrapolable a toda la nación, es que tenemos que anteponer un poco la seguridad tanto de nuestros clientes como de la gente de los municipios donde están nuestros negocios. Me explico. Nuestros negocios muchas veces están situados en pueblecitos pequeños de la costa. Por ejemplo, en el Hierro pues casi no hemos tenido COVID. Pues qué mala sería para nuestro sector que el COVID entrara a través del turismo del buceo. O sea, tenemos que tener un poco de paciencia, pedir a las administraciones que se hagan test, que bueno, ¿sabes? O sea, anteponer un poquito nuestros intereses económicos y contar que nuestro centro está viviendo en unos núcleos que muchas veces son núcleos pequeños, que hay muchos vecinos, que a veces son vecinos mayores y que tenemos que estar presentes y contar con, pues eso, con pensar que también en ellos, no solamente en nosotros, ¿vale? Es un poquito el mensaje que quería hacer llegar. Correcto. Además de esto, justamente me parece que ya lo anunciamos en alguna de las reuniones que hablamos, estuvimos diciendo exactamente esto, ¿no? Es decir, sería mucho peor que intentáramos abrir antes y que otras actividades del sector turístico pues se reprimieran o hicieran las cosas mejor. Porque si el sector del buceo realmente, por querer abrir antes, entonces pues tenemos más afectados, se nos va de las manos todo, ¿no? Y la gente irá a hacer otras actividades que son en realidad nuestra competencia turística y porque son más seguras, ¿no? Entonces estoy totalmente de acuerdo, esto lo comentamos y bueno, por eso es difícil decir cuándo volveremos a bucear. En principio, a partir del día 11 se empieza desescalada, pero realmente se espera empezar a poder bucear con más o menos una nueva normalidad a partir de finales de junio. Eso es lo que se espera. Pero claro, cada zona irá variando. Gracias, Quique. Vamos a ver si Javi desde Ceuta también nos puede decir cómo está la situación allí o qué es lo que ocurre. Hola, buenas tardes. Pues nada, nosotros también, ayer el consejero de Sanidad pidió al Gobierno Central de pasar a fase 1. Sabemos que tenemos que esperar máximo hasta viernes, sábado, de que nos responda Madrid. Y en el momento que pasemos a fase 1, bueno, pues nosotros en nuestro centro de buceo intentaremos de empezar a trabajar como estáis diciendo vosotros, ¿no? Como estaba diciendo Quique, como estás comentando tú, con la nueva normalidad que es la que nos espera y la que nos tenemos que abordar. Sí que es cierto que nuestro centro de buceo, bueno, pues las peculiaridades que tiene no mueve grandes volúmenes de personas. Entonces será para nosotros un poco más fácil, a diferencia de los que sí sois unos titanes del buceo, ¿no? Bueno, pero sí que es cierto que, bueno, una vez más, aunque salga este documento de mínimos, ¿no? Lo que marcará, porque los documentos de mínimos te dirán a lo mejor, pues, lo que establezca en este momento la administración, ¿no? Pero claro, a lo mejor esto es de mínimos, pero el BOE marcará unos mínimos, ¿no? Y si hay que cambiar porque hay una nueva fase, probablemente salga otro, ¿no? Que entonces, pues, se actualice. Por eso, ese documento de mínimos siempre irá ligado a lo que realmente esté en la situación. O si hay una competencia transferida y entonces pues se reactiva, en este caso pues sería la comunidad autónoma en este caso la que decidiría pues esos mínimos. Sí, en nuestro caso tenemos nuestro propio capitán marítimo, tenemos el servicio marítimo de la Guardia Civil, o sea, con su capitán,
Y yo imagino que también ellos, pues como ya sabemos, cada Capitanía Marítima tiene su propia autoridad. Yo imagino que, y espero que tenga bien de poder echarnos pronto al agua. Claro, por eso digo Por que lo menos permitírnoslo. no, está bien. Ahí en Ceuta, bueno, es una de las ventajas que tenéis todo agrupado en uno, como ciudad autónoma. Muchas gracias, Javi. No sé si hay alguien que quiera comentar alguna cosa más aquí, y si no, pasaríamos alguna otra pregunta. Tenemos ahí, Vanas Dive. Sí, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro, por supuesto. Mira, me pasa como a todos vosotros, que realmente la gente está muy bien porque tiene muchas ganas de ir al agua, pero hay como digásemos, una avalancha de preguntas que muchas veces la verdad es que no sé a veces qué responderles o qué no responderles, porque claro, hay dudas, por ejemplo, en el documento que vosotros ponéis, en el apartado donde habla de buceador autónomo, dice, por otra parte, cabe destacar que aunque el buceo está considerado como una actividad con un marcado carácter social, en lo que se refiere a su práctica en sentido estricto es bastante individual y autónoma, de ahí su nombre de buceo autónomo. Punto 6. Dice, la obligatoriedad legal de bucear con un compañero no presupone interacción personal directa entre compañeros ni requiere en condiciones normales compartición del mismo equipo de respiración ni otro tipo, incluso situaciones de emergencia en las que los dos buceadores deban compartir el gas de la misma botella durante el ascenso a superficie. Cada uno de ellos dispondrá de una normativa actual de un elemento de uso individual para respirar en esas circunstancias sin que tengan que compartir un mismo elemento de contacto con su boca o nariz. ¿Qué me pasa? Que debido a esto, pues te soy sincero, en Barcelona, como ya sabéis, se ha anunciado que a partir de mañana, día 8 de mayo, abren acceso a las playas en horario de 6 a 10 de la mañana para poder hacer actividad deportiva de forma individual. Entonces, claro, la gente me pregunta, yo no sé qué decirles. Claro, el buceo siempre se ha considerado una actividad, yo lo he puesto, y porque ya te digo, he tenido que poner una nota informativa porque claro, el buceo siempre se ha considerado un deporte colectivo, el cual actualmente no está permitido, los deportes colectivos. Pero claro, como la gente te dice que, bueno, claro, la gente se mira por internet y esto de buceo autónomo, no sabes qué responderles. Luego también te quería preguntar una duda, el tema de federativo o no federativo. ¿Qué se considera estar federado? ¿Solo los de FECDAS o cualquier titulación de esto? No sé si podíais aclararme esto, porque muchas veces para no decir tonterías o no decir cosas que luego puedan llevar, como bien ha dicho Quique, que podamos llevar a confusiones a la gente también. Está claro, muchas gracias. En primer lugar, bueno, tenemos dos preguntas aquí. El tema federativo o no federativo. Te respondo primero a esta, si quieres. Tema federativo, bueno, tema federativo normalmente está pensado pues para competiciones. Y tal como vienen diciendo, por ejemplo, lo que comentabas, ¿no? En las playas de Barcelona, pues, ¿quién podrá hacer un deporte? También lo han comentado, tienes que demostrar que puedes hacer ese deporte ahí, ¿no? Porque, o sea, no puedes, no, yo estoy federado. No puedes ir a bucear porque estás federado. Federado es básicamente por temas competitivos. Entonces, no vas a hacer ninguna competición de buceo. Por lo tanto, ahí no cabe el hecho de bucear porque seas federativo o no, ¿vale? O sea, esto por un lado. Por el otro, el tema del buceo autónomo, hay que referirse, como en otras preguntas que tenemos aquí, a lo que dice actualmente la ley, ¿no? Aquí no estamos diciendo nada que no diga la ley, ¿no? El buceo autónomo es buceo autónomo, simplemente porque la definición así lo dice. Es un buceo autónomo porque no necesitas de ir respirando de otra persona. Tienes tu propio equipo autónomo que bucea. Eso es el significado de buceo autónomo, ¿vale? Pero la ley te está diciendo que tienes que bucear en pareja, ¿sí? Por lo tanto, el buceo es en pareja, aunque se llame buceo autónomo. O sea, por eso estábamos aclarando esa definición de buceo autónomo. Pero hay que bucear en pareja siempre. Ya está, no es más que eso. ¿Sí? ¿Responde a tu pregunta? Básicamente es eso, que es lo que hay que transmitir a la gente, que por mucho que o sea, es un buceo, es un deporte colectivo y por lo tanto, de momento, el Ministerio de Sanidad no permite hacer ese tipo de deportes colectivos. Pues ya está, hasta que no salga probablemente esta semana, que nos digan, pues sale turismo activo y ecoturismo, ¿no? Pues sale las medidas mínimas. Pues esto es lo que hay que hacer en todos estos deportes, ¿no? Nos dirán, el deporte buceo, pues igual, pero será igual para todos. Pero hay que diferenciar estas medidas de higiene sanitario, ¿no? Higiénico-sanitarias de la COVID-19 con la legislación actual, ¿vale?
sea, una cosa, la legislación actual no ha cambiado. Lo que cambian son las medidas higiénico-sanitarias. Sí, de eso también tenía alguna pregunta, pero bueno, supongo que me espero a que vayan saliendo las otras. Y Sí, espérate porque probablemente, pero me refiero que entonces la legislación no ha cambiado y por lo tanto tenemos que remitirnos a la legislación. ¿Algo que restringe la legislación? Puede ser estas medidas que a lo mejor pues, nos digan esto, esto o esto, pero no cambia. ¿Sí? Vale, Julián, vamos a con otra pregunta, porque si no, estas son preguntas que no estaban puestas ahí, ¿eh? Venga, Julián, tenemos una segunda pregunta. Sí, nos pregunta alguien si vamos a utilizar termómetros de infrarrojos para medir la temperatura de contacto, sin contacto, perdón. Pues, ¿quieres contestar tú mismo? Bueno, pues vale. Seguramente sea una medida que podamos usar como un valor añadido a la seguridad o a la prevención en nuestros centros de buceo. Pero eso creo que tiene que estar contemplado por cada uno de los centros de buceo, cómo tienen que organizarse en todo esto. Y si es muy reiterativo decirlo, también no creo que nos tenemos que ceñir un poco a la norma y a todas las recomendaciones de la autoridad, ¿no? Que es lo que al final va a seguir hacia adelante, ¿no? Claro. La intención no es que los centros tengan que gastar ahora grandes fortunas para adaptar todo lo que tienen. Es decir, hay que adaptar a las condiciones mínimas, una vez más, higiénico-sanitarias, para poder ofrecer al público lo que hemos dicho desde el primer día, la seguridad del buceo dentro y fuera del agua, ¿no? Y cuando hablamos fuera del agua, pues tenemos que ofrecer esa garantía para que no vengan aquí y tengamos problemas y se vayan a otra actividad, ¿no? El termómetro es una medida más, que se puede tomar o no, ¿no? Pero no es una cuestión de que creo que los centros van a decidir de tenerlo o no, ni que va a ser obligatorio, a menos que no lo impongan. No sé si responde a la pregunta esta, pero si alguien quiere hacer algún comentario al respecto, lo mismo, dejamos ahí abierto y si no, pasamos a una siguiente pregunta. ¿Sí? Pasamos a una siguiente pregunta. Sí, nos preguntan también sobre qué estrategias vamos a adoptar los centros de buceo para controlar la distancia de seguridad, tanto en el interior del centro de buceo como en el transporte de los buceadores, ya bien sea en furgonetas o en barcos. Ese tema que tanto le hemos estado dando vueltas. Bien, respondo yo mismo, venga. Lo tienes en la mano. Los centros de buceo, en realidad, una vez más, ¿no? Yo creo que intentarán tomar, por lo menos en todas las reuniones que hemos ido hablando, intentarán tomar todas las medidas necesarias, ¿no? Siempre hemos intentado hablar de que el transporte, tanto en la furgoneta como en la embarcación, intentar, pues, seguir como hasta ahora. Es decir, si no hay posibilidad de disponer de esa distancia mínima, entonces el centro de buceo debe proporcionar pues, los EPIs necesarios, es decir, mascarilla o guantes o lo que sea, ¿no? A excepción que en el BOE a lo mejor pues nos digan, pues no, en las furgonetas si son filas de 3, pues en cada fila solamente puede ir 2 personas en el transporte porque irá regulado por transporte, ¿vale? Pero si no hay nada que contraindique todo eso, entonces lo que se entiende es que se intentarán mantener, sobre todo en furgonetas y en las embarcaciones, el número de plazas que había hasta ahora, ¿vale? Lo que sí que es cierto que claro, aquí dependemos de varias cosas. Estos mínimos, por ejemplo, en el manual ya hablamos de que, bueno, se intenten realizar, si se hacen briefings o debriefings, pues que se intenten hacer al exterior y controlar esta distancia, ¿no? Que la gente esté distanciada. Entonces, hoy en día no hay escuelas que tengan normalmente, por lo general, 25 o 30 alumnos en un curso de buceo que estén todos apiñados, ¿no? Sino que son grupos reducidos y estos grupos reducidos, pues en una distancia de 1 metro, metro y medio, vamos, pueden escuchar perfectamente el briefing, ¿no? En el tema de los barcos, por ejemplo,
pasará lo mismo. O sea, es lo que hemos dicho, no interfiere para nada, aunque tengas que hacer un briefing, pues si ya tienen, si no se puede mantener esa instancia mínima y se les proporciona los EPIs, pues entonces pues seguirá igual, o sea, no variará nada. No sé si respondo a la pregunta o alguien quiere comentar alguna cosa también. Vamos a... Tiene otra vertiente esta pregunta, ¿no? Sobre todas estas estrategias. Un poco las medidas de prevención también, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos a lo que a la gestión que tenemos que tener en el centro de buceo? Por ejemplo, en mi caso, vamos a priorizar o vamos a potenciar mucho la reserva anticipada, el pago anticipado para evitar esa gestión en el centro de buceo, ¿no? Otra forma puede ser el aumento de la oferta para paliar unas posibles restricciones tanto en el barco como en la aglomeración de personas. Entonces también podríamos preguntarle a cualquiera de nuestros compañeros si tienen previsto algo en este sentido. Claro, también una de las cosas es nombrar que en el manual, por ejemplo, todo esto que estás comentando, Julián, está escrito en el manual que hemos realizado, y también en el manual se ha sugerido de que antes de empezar la actividad haya una serie de medidas para tener el centro totalmente garantizado de que tiene esa seguridad mínima de higiene también. Pero bueno, el controlar distancias, evidentemente cada centro tendrá que controlarlo. No hay nadie que vendrá allí a controlarlo. ¿Otra pregunta? Seguimos. Bueno, ¿cómo protegeremos el entorno? Nos preguntan en los centros de buceo. ¿Con ozono? ¿Con similares? ¿Con luces ultravioleta? Eso es un poco peleagudo y también podíamos traspasar, ¿no? esa pregunta a algún compañero. Bueno, no sé si alguien quiere contestar ahí, alguno que tenga algún centro, pero en principio, mientras alguien se decide, explico un poco. Ahora por ahora no hay nada definitivo, de cómo tratar todo esto, ¿vale? Porque el ozono se está utilizando y de hecho se está utilizando cada vez más para desinfección, pero bueno, está por ver un poco pues si se va a utilizar de una forma o de otra para desinfectar todo o solamente para una parte del local. O sea, esto es lo que todavía se está trabajando, igual que las luces ultravioleta, ¿no? Entonces, lo que es importante es que cuando hablamos, por ejemplo, del tema del equipo, básicamente es lo que se está trabajando un poco más aquí, ¿no? Ver qué medidas o qué procedimientos está para realmente la desinfección, ¿no? Es aquí donde se está trabajando, básicamente en boquillas, en las boquillas de las tráqueas, en los trajes, en cuando alguien se prueba algún equipo en el centro, pero esto es básicamente trabajar con ozono o trabajar con ultravioletas. Todavía no hay nada claro de qué es lo que funcione mejor. No sé si hay algún compañero aquí del centro de buceo que quiera, por ejemplo, Rafa, me parece que estás por aquí, Rafa de Cabo Lanao. Te veo por ahí. No sé si quieres comentar un poco qué es lo que vosotros tenéis pensado o previsto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por asistir a esta charla. Y gracias a Jordi, a Julián y a Ramón también por el trabajo. Bueno, nosotros todavía estamos pensando. En realidad no tenemos nada definitivo. Nos vamos a tomar la apertura con calma para meditar bien cada paso, cada tal, y que no demos ningún paso en falso. Está claro que nos tenemos que preparar para un nuevo modelo, en nuestro caso, de centro buceo. Nosotros
yo tengo un centro de buceo grande. No se puede añadir la palabra por fortuna, es por fortuna o por desgracia, porque los ingresos son grandes y también los gastos son enormes, ¿no? Y sí que tenemos fines de semana, tenemos semanas de al mismo tiempo 20 alumnos al mismo tiempo. Pues esto ya no va a ser posible. Entonces hay que manejar esto de otra forma. Pues ¿cómo? Y entro enseguida con lo de la desinfección y la higiene. ¿Cómo? En primer lugar, al contrario de lo que pueda parecer, no bajar los precios, sino subirlos un poco. Es decir, para controlar o segmentar que vamos a tener menos clientes, pero que vamos a hacer un trabajo concienzudo en cuanto a la seguridad, en cuanto a la higiene, la desinfección, si hay que tener una persona de más en el staff que se va a encargar de ciertas cosas, etcétera. En cuanto al servicio que se pretende dar, que sea más tranquilo, con menos gente, pero más seguro y aprovechando la oportunidad, pues más personalizado también. En cuanto a la desinfección, como digo, no lo tenemos definido totalmente, pero estamos barajando varias cosas. Por ejemplo, lavar los equipos cuando vengan del agua primero con la manguera, simplemente, con agua, para quitarles la sal y como se ha hecho siempre, vamos. Como se ha hecho toda la vida. Y después sí, pasar estos equipos de alquiler por inmersión en la sustancia que se decida. Entonces estamos valorando si utilizar lo básico de la lejía diluida o si quizá incorporar algo de alguna marca, eso no está decidido. La ventaja de lo de la marca pues es que después de la inmersión en esta sustancia se puede colgar y ya no hace falta volver a limpiarlo para quitarle el olor a lejía o lo que sea, y a cambio también ofrece seguridad en cuanto a que no se va a deteriorar en exceso el equipo, como sí podría ocurrir con la lejía, pero bueno, no lo tenemos definido. En cuanto a la limpieza, pues claro, desinfectante, mostradores, pomos, el baño, la ducha no se va a usar, va a estar cerrada, el vestuario va a estar abierto, pero sin posibilidad de cambiarse en el vestuario, sino que simplemente para que entren en el vestuario a dejar las cosas en la taquilla y nada más. Vamos a pedirle a la gente que nos haga todo previamente online, si es posible, enviarnos la documentación, rellenar los formularios que toquen, etcétera, incluso el pago si es posible, para clausurar también la recepción y que pasen directamente a la zona para recoger el equipo de uno en uno y una persona controlando el trasiego de la gente. Y finalmente, para terminar, en cuanto a las máquinas de ultravioleta, las tenemos totalmente descartado porque es un coste muy elevado para quizá una temporada muy corta, y pensamos que, y Dios lo quiera, que para la temporada 2021 ya no tengamos que estar con todas estas cosas, ¿no? Exacto. Y en cuanto al ozono, pues no lo sabemos tampoco, pero no está descartado. Hay máquinas que puede que no sabemos si el efecto es realmente si se produce o no, pero sí creo que puede ser muy interesante el que, aunque hagamos toda la desinfección con el sanitol, con la lejía, con todo, pues si hay apoyo de una máquina que no es muy cara y que hace algo, pues la tengamos ahí cuando nos vayamos por la tarde o en la hora de la comida, pues no está descartado, porque no es una inversión muy elevada frente a lo de las infrarrojos, etcétera. Bueno, no sé Ultravioleta, sí. Sí, violetas. Vale, no, sí, básicamente es eso, ¿no? Hay un poco de desconcierto porque realmente todo esto es nuevo y es un poco de desconcierto en lo que se va a usar o de la manera en que se va a trabajar con todos los equipos, ¿no? Entonces se está todavía investigando, se está haciendo, pero yo creo que en breve podremos tener una solución genérica o por lo menos saber exactamente dónde vamos. Bien, no sé si algún centro más quiere comentar algo. Si no, pasaríamos a una siguiente pregunta. Jordi, Luis Gorricho tiene algo que decir sobre el ozono. Ha dejado un comentario en el chat. Por favor, Luis. Luis. Luis,
que nos dice que el ozono... Luis. Ahora nos lo dirá. Ahora nos lo dirá. ¿Me oís? Adelante. Sí. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Os comento. Yo por fortuna trabajo con bomberos de aquí de Navarra y el servicio de bomberos, servicio de rescate, han comprado ahora unos equipos industriales de ozono, a lo bestia son, ¿eh? Y dentro de lo que es las instrucciones especifica claramente que ataca a todo el tema de caucho y goma. Os lo digo porque esto, claro, a ellos también les afecta en su medida. Entonces, concretamente, ayer hablando con el jefe del servicio, me comentaba que en nuestro caso él lo veía totalmente contrario, puesto que si el ozono estaba en contacto con nuestros equipos de buceo, con los trajes concretamente, se estropearían. Entonces, igual es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Como se dice. Muy bien, no, precisamente por eso, es un momento que se están diciendo cosas y a lo mejor, pues como bien dices, esto no tenemos demasiada información y evidentemente si es lo que comentas será difícil de que pueda hacer servicio en un centro de buceo con los trajes y todo lo demás, ¿no? Sí, sí, es una especificación clara, viene dentro del manual de instrucciones del equipo y bueno, viene claramente que ataca a todo el tema de caucho y goma. Muchas gracias por la información, Luis. Pues tenemos Tony que estaba levantando la mano, que nos quería comentar alguna cosa. Sí, sobre el tema del ozono, yo pertenezco yo soy técnico ortoprotésico, estoy especializado en protésica para miembros amputados, ¿vale? Entonces, nosotros en muchas ocasiones utilizamos máquinas de ozono específicas para desinfección de las siliconas, las cuales están compuestas de gomas, o sea, son gomosas o incluso cauchos. Lo digo porque a lo mejor no es el mismo ozono el que han comentado los bomberos con el que se podría estar utilizando para los trajes, ya que la composición de algunas rodilleras, por ejemplo, son muy parecidas a un traje de neopreno. Es una idea, ¿eh? No es que esté desmintiendo a nadie, pero que yo conozco máquinas de ozono específicas para siliconas, que mayormente es un compuesto de cauchos o de siliconas o plásticos. Muy bien, muchas gracias por la aportación. Son experiencias que además ya trabajáis con otras cosas y es bueno saberlo también, ¿no? Puede ser que hayan diferentes máquinas. Yo ahora mismo sé que hay cosas, pero desconozco este tema y hay que informarse un poco más a fondo todos, porque nos interesa a todos. Muchas gracias, Tony. A vosotros. Ya tenemos alguna pregunta más, algún comentario. Si no... Hay algunos en el chat. Espera que hay que ordenarlos, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, dice Oliver que el tema de los productos desinfectantes de empresas privadas, por lo que se ha informado, sí que hay que hacer aclarado después de pasar por ese producto. Bueno, es evidente que cualquier producto desinfectante va a necesitar una aclaración después del tiempo de exposición, ¿no? Bueno, y como nombra aquí Ingrid también, Ingrid Riera dice que Roberto Herol lo explicó la semana pasada en la reunión, que hay que aclarar también con agua en algunos productos. O sea que hay que ver un poco todo esto, cómo evoluciona, ¿no? En realidad no sabemos mucho porque es bastante nuevo todo y no sabemos cómo va a evolucionar, pero se está trabajando en ello para ver la manera más efectiva y económica, evidentemente, para los centros. Los centros no son grandes empresas que van a estar ahí a hacer grandes inversiones. Por lo tanto, lo que se trata es de buscar una solución que sea económica, que funcione y que además pueda servir a corto o largo plazo, pero que esto no podemos decir ahora mismo cuál sea la solución más efectiva. Hombre, seguramente, como ha dicho el compañero de Cabo Lanao, la lejía vaya a ser un desinfectante que por las recomendaciones del Ministerio de Sanidad o de la Generalitat tiene un tiempo de exposición corto y es muy efectivo. Estamos hablando de tiempos de exposición de 15 minutos o menos si el porcentaje de... Teníamos una pregunta al respecto, ¿no, Julián? Sí. De estas, entonces a lo mejor podíamos aprovechar esa pregunta y responderla inmediatamente. Vale, te la pongo, ¿eh? Sí. Es de Paco Bonilla y leo textualmente. He estado leyendo el documento que habéis compartido y refiriéndose a la concentración de hipoclorito para la desinfección.
hay una discrepancia entre el documento de Dan, que sugiere un 0,1%, y el que acabamos de presentar, que indica un 1%. También en el tiempo de inmersión de material entre 5 y 15 minutos. Interpreto que este nuevo documento presenta recomendaciones más actualizadas que las ofrecidas por Dan. Bien, tú mismo puedes responder si quieres, Julián. Bueno, es un poco lo que he dicho, ¿no? El porcentaje de lejía que haya en la solución va a determinar el tiempo de exposición, pero la desinfección es la misma. La desinfección es la misma. Entonces, son porcentajes bajísimos, y lo que sí que hay que hacer una aclaración es que la lejía debe ser alimentaria, ¿de acuerdo? Para que no produzca infección en las vías respiratorias. Aunque creo que para nosotros ese problema se va a minimizar, porque los equipos además van al agua, donde van a estar aclarándose constantemente. ¿Vale? Entonces entendemos que a más concentración estará menos tiempo de sumersión, ¿vale? Y a menos concentración habrá más tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de lo mismo, simplemente que en diferentes formatos. Sí, pero que en una disolución al 0,1 son solo 15 minutos de inmersión o de exposición, ¿no? Lo que lo hace muy viable para una desinfección efectiva y rápida, ¿no? Muy bien. No sé si alguien tiene algún comentario. Teníamos aquí Paco Quintana, que nos dice: según nuestra investigación, estamos mirando que con las máquinas portátiles para riego aéreo no habría problema con los equipos. Lo que se usan con maquinaria grande son con un porcentaje de daño mayor para las calles. No sé si nos puedes aclarar un poco esto, Paco. No, Paco está sin micrófono, por eso está usando. Vale. No, sí, ya lo he dicho, micro roto, vale. Vale, no termino de entender la pregunta. No sé si Julián o alguien la puede interpretar. Lo intento a ver si me oís. Si estamos todos callados, sí, Paco. Vale, mira. Paco. Perdonad por el tema del micro. No, la historia está en que nosotros lo que hemos mirado es que las máquinas portátiles de ozono que están usando, por ejemplo, los taxistas en autobuses y tal, ¿vale? Al ser riego aéreo, ¿vale? O sea, que tiras al aire, ¿vale? De aspersión, por decirlo así, ¿eh? Sí, es como si tiraras con un ventilador, pero sí va digamos, el aire así, ¿no? No harían tanto daño que las máquinas que vemos, por ejemplo, que han convertido la Policía Nacional, las máquinas antidisturbios, que ahora son expulsoras de agua con lejía o agua ozonizada, que le llaman, y tal. ¿Vale? Eso hace más daño porque son para riego de calles o de polígonos o de naves industriales grandes y tal. Pero no es al 100%, estamos en ello. En principio, con las máquinas estas pequeñas no habría problema y mataría, si no todos los virus, una cantidad grande de esto. Esto es lo que os puedo comentar de momento. Vale, gracias, Paco. Aquí una de las cosas que se ha comentado en algunas de las reuniones que hemos tenido es que este sistema no termina de convencer, simplemente porque no se está seguro de que llegue a todas las partes, ¿no? Entonces, claro, como estamos hablando de que el virus es minúsculo, si justamente no llega a esta parte, podría ser que a lo mejor no desinfectara 100% correctamente. Y esto es uno de los temas que hay dudas en que pueda realmente utilizarse estos tipos de sistemas. Claro, esto Jordi, sería para hacer un refuerzo, limpieza con químicos, digamos, o como lo queramos llamar. Una vez cerramos y entonces ya aireas todo el local. En nuestro caso, que son 3 locales juntos, en la parte donde está los neoprenos y los equipos, pero también lo tiraríamos en vestuarios y tal para luego renovar el aire. Vale, esto sería como un refuerzo, estás diciendo, ¿eh? No como principalmente lo que sucedería. Vale, entiendo. Un refuerzo más, sí. Vale, muchas gracias por la aclaración, Paco. Bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? O si no, pasaríamos a otra de las preguntas que tengamos por aquí. Sí.
Espera, aquí hay varias de precios. Algo ha dicho Rafa ya sobre esto, pero preguntan si se incrementará el precio de las inversiones debido a las restricciones o a los nuevos costes que nos vienen, ¿no? Hombre, yo particularmente pienso que sí es una opción y además que la tenemos que contemplar. Si suben nuestros gastos, tendremos que subir los precios. Otra cosa sería un error, ¿no? No sé, por ejemplo, tenemos Bernabé de Nerja. No sé ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo tenéis por ahí por Nerja en estos casos? Si quieres comentarnos alguna cosa. Bernabé. Si no, miramos a alguien más. Bueno, Rafa. Si queréis, contesto yo un poco por Sí, qué contesta. pensamos esto. Y en realidad es básicamente por los gastos. Si hay que finalmente comprar el ozono o no, si hay que poner el ultravioleta o no, si hay que tal. Pero lo que está claro es que hay que invertir en los sistemas de higienización, poner el centro al día y sobre todo la maniobra va a ser más lenta para todos. Creo que estaba apagado. Espera, un momento. Ahora. Sigue, Rafa. La maniobra va a ser más lenta para embarcar, para después el endulce, para después colgarlo, para después entregarlo desinfectado. Vamos a ir todos más despacio porque hay que trabajar más para el mismo servicio. Entonces, o sea, la producción es más lenta, ¿no? Por decirlo así, con el mismo tiempo. Por lo tanto, reduce las posibilidades. En lo que una mañana íbamos a hacer 3 salidas, vamos a poder hacer 2, porque es que va a haber una velocidad que no vamos a poder superar por causa de seguir el procedimiento correctamente. Después, yo pienso que en las embarcaciones que se tienen de 7,5 metros, de 8 metros, lo que sea tal, vale, la gente va a poder caber si no nos ponen ninguna limitación. Si nos la ponen, ya estamos hablando de que quizá no sea rentable. Entonces, eso puede llevar también a un aumento de precios. No digo que se vaya a hacer, digo que podría estar inspirada un aumento de precios cuando reducen las plazas, porque al fin y al cabo el centro tendrá que facturar ese día en verano, en agosto X, o se tiene que marchar a casa y cerrar la persiana, porque no puede ser todo. Exactamente. Entonces, la ventaja para el cliente de que si vamos a atender en el mismo turno horario a 6 personas, va a ser que, bueno, va a pagar un poco más, pero va a estar todo perfecto, desinfectado, correcto, higiénico, aséptico y que además va a ir prácticamente con 5 en la barca. Entonces, eso vale un poco más también y eso yo creo que lo entiende cualquiera. Simplemente. Muy bien. Muchas gracias por tu aclaración. Antes de que entre Bernabé prepara ahí el micro. Luis Solarte de San Sebastián nos dice que el buceo requerirá desplazamiento, que requiera desplazamiento en avión. Se comenta que podrá subir, por ejemplo, 50% al bajar las plazas, ¿no? Bueno, un poco lo que comentabas. O sea, si bajan las plazas, subirán los precios, ¿no? Porque claro, para cubrir el mismo espacio. Turismo de buceo en las islas está condenado este año, es lo que comenta Luis. Bernabé, ¿qué nos comentas tú sobre los precios? ¿Me oyes ahora, Jordi? Te oímos perfectamente. Buenas tardes a todos. Nosotros tenemos, como todos los compañeros, una incertidumbre de saber cómo, cuándo y, sobre todo, el poder ofrecer el tema de sanidad a todos. Como me estás comentando, el tema de los precios, el subir precios ahora mismo, cuando tenemos las fronteras cerradas, tenemos las provincias cerradas y todo lo que hablemos ahora mismo va a ser lo veo bastante negro ahora mismo para poder decir que vamos a subir más los precios a nuestros clientes. Ahora mismo lo que teníamos que preocuparnos es en preparar todo, como estamos haciendo casi todos los propietarios de los centros de buceo, para poder minimizar el riesgo y dar un producto de calidad a nuestros clientes. Pero vuelvo a repetir que nuestro sector está bastante, voy a llamarlo negro, porque vuelvo a repetir, al estar las fronteras cerradas y las provinciales también, de momento nuestro sector aquí en la parte de Nerja va a estar bastante preocupante. Muchas gracias. Vamos a ver qué nos dice Javi desde Ceuta. En este caso,
Vosotros, Javi, ¿qué pensáis ahí en el tema de precios? Bueno, nosotros en ese sentido tenemos que por lo menos mantener los costes que tenemos, ¿no? O sea, no podríamos ni mucho menos intentar de subirlo. Si lo subiéramos sería muy a pesar nuestro, ¿no? Tenemos que seguir intentando fidelizar a los clientes que tenemos ahora y de seguir captando a clientes y a buceadores nuevos. Por lo tanto, desgraciadamente yo creo que ese sobrecoste lo tendremos que asumir nosotros y como decía aquí el amigo de Cabo Lanao, ya dependerá si podremos asumirlo o no el día de mañana, pero en nuestro caso sí que es cierto eso. Y luego con el tema de Bernabé, pues también tenemos nuestras peculiaridades, ¿no? Si va todo bien y en la fase 1 podremos salir a bucear, desde que salgamos la gente de Ceuta a bucear hasta que podamos empezar a recibir turistas de la península, porque ya nos han avisado que desde la frontera hasta octubre no piensan abrir la frontera que tenemos con Marruecos. Entonces, bueno, pues se puede dar el caso de que un algecireño que está en un ferry a 40 minutos de nosotros pueda ir a bucear a cualquier parte de Cádiz y no pueda cruzar Ceuta por el tema de las provincias y el tema de... Entonces, bueno, pues ya de por sí eso, ya de por sí se nos va a complicar muchísimo la temporada y bueno, y nosotros por nuestra parte tendremos que asumir esos sobrecostes. Muy bien, muchas gracias, Javi. Y, por ejemplo, algún centro más como Quique en el Hierro, o si hay algún centro más que quiera intervenir ahí. Mira, Jordi, nosotros es uno de los problemas que más hablamos en la asociación, que es el tema económico de cara, digamos, al buceador, al cliente que nos visita. Y lo que tenemos claro es que bajarlos no nos vamos a bajar. Eso lo tenemos clarísimo. Y es posible que lo subamos en cierta medida, aunque solo sea un poquito para, bueno, pues para los costes de más que vamos a tener que afrontar, pues los afrontemos un poquito entre todos, que no sea solamente la empresa el que pierda dinero, ¿no? Nada, simplemente eso. Vale, muchas gracias. Yo, viendo todo esto, querría lanzar una pregunta al aire, ya no con los centros aquí, sino con los buceadores que nos están siguiendo en esta reunión virtual. Entonces, mi pregunta sería, vosotros entenderíais que con estas situaciones los centros puedan subir los precios o, evidentemente, todo el mundo prefiere bucear con lo más barato posible y si es gratis, mejor. Pero eso sabemos que no es posible. Entonces, basándonos en la situación que había, en la situación actual y la que vendrá, ¿estaríais dispuestos o entendéis que puedan subir los precios los centros de buceo? O sea, vosotros vais a seguir buceando igual, aunque suban, evidentemente. No es una cosa de subir el doble o no, es asumir costes compartidos, ¿no? No sé si alguien de los que nos escucha, que sea buceador, nos quiere dar su opinión. Hola, Pedro. Mira, en mi opinión, yo sí, desde luego estoy dispuesto a asumirlo, porque bueno, entiendo que es una situación totalmente excepcional y bueno, aquí todos tenemos que arrimar el hombro y sobre todo nosotros, que para nosotros el buceo es principalmente un motivo de ocio y demás. El tema social ya, pues claro, queda un poco más alejado. Pues desde luego, en mi opinión, deberíamos de estar dispuestos a asumir un ligero o un extra coste porque, dadas las circunstancias, esto es lo que a mí me parece. O sea, yo por mi parte, yo puedo decir que sí. Muy bien, muchas gracias. Es una forma de que los centros de buceo, pues si tienen que subir algo, se queden también tranquilos, ¿no? Porque no sé, hombre, vamos a perder clientes. No, hombre, es un buen razonamiento el tuyo, Pedro. Muchas gracias. ¿Puedo decir una pequeña cosa? Sí, Rafa, ¿no? Sí, muy breve, muy breve. Vale, súper breve. Sobre el tema este de los precios, no sé, igual me he expresado de forma incompleta. Yo no estoy diciendo de subirlos al doble, ni no sé cuánto, ni tal, para cubrir las plazas que no vayamos a llenar. Digo, esto era una cosa que puede ser un determinante, o no, he dicho también o no. Pero algo, y estamos hablando de que a lo mejor subir la inversión 1 euro, 2, lo que sea, para cubrir esa lentitud, esa personal extra que va a tener que estar limpiando, desinfectando, que es una persona que viene a trabajar de más que antes no estaba, de si tenemos que comprar líquidos, tenemos que comprar jabón para las manos, tenemos que comprar de todo el rato, pues
habrá un pequeño incremento. No estoy hablando de que si el centro, pues si cobra la inversión a 30, se la va a cobrar a 50 ahora. No, Claro. Se entiende que es un coste asumible y, como he dicho, compartido, ¿no? Es decir, que un coste adicional para mantener esa seguridad, pues que sea repartido entre todos los costes, ¿no? Que hay más. Entonces, claro, se entiende que no de una forma abusiva se va a subir el doble o lo que sea, ¿no? Gracias por la aclaración. Tenemos Banas Dive, que nos decía, además hay un incremento de gasto en material de limpieza, como bien has comentado, que tiene que asumir el centro. Antonio de Santander nos dice que sí, que no tiene ningún problema. Rubén Francia nos dice, lo importante es bucear seguro. Manel Givaya nos dice, estamos hablando y así lo deseamos que sea una situación temporal. Por supuesto que durante el tiempo que dure asumiremos el aumento de un coste razonable, ¿no? También un buceador habitual, ¿no? Entonces, Jaume Plana nos dice, el cliente que se echa atrás por un ligero incremento de precio, por una mayor seguridad, es un cliente que no interesa. Evidentemente, lo que tenemos que dar, y como hemos dicho, y uno de los, me atrevería a decir, el lema de estas reuniones virtuales, ¿no? Desde el primer día, es ofrecer el buceo seguro dentro y fuera del agua. Eso está claro, ¿no? Bien, crear un suplemento COVID para cubrir estos costes que dice Rafa, sería un suplemento, bueno, esto se habló también en una especie de tasa, pero esto no gustó demasiado, ¿no? Esto es algo que se comentó a nivel genérico, pero que cada centro tenía que ver si subía, si no subía, pero esta especie de tasa, no sé si me explico mal o no, Ramón, pero es lo que se comentó. Ingrid nos dice, si las subidas están justificadas por un protocolo que realice cada centro, creo que todo el mundo puede comprenderlo, evidentemente. Odisea Azul, Armando desde Portugal nos dice, vamos a intentar mantener los precios, pero todo va a depender del número de lugares y que haya disponible, o sea, de plazas que haya disponible en el barco. En Portugal están pendientes también de tener, aparte del sello de calidad que comentamos, de saber si van a poder mantener esas plazas en el barco. Entonces, una vez más, y con lo que ha explicado Rafa, será parecido. Si tenemos que trabajar con menos gente y dar más servicio, pues evidentemente los costes pueden subir un poco para poder mantener el centro, lógicamente. Carlos Zaplana, yo lo veo totalmente normal, ya que todos quieren bucear y pocos pueden. Y los centros tienen que cubrir muchos gastos que si antes con solo desalar y a la percha, ahora tendréis que cubrir muchos más materiales, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Y Juan Ramón dice que estaremos con los clubs, o sea que tenemos aquí y Manel nos apunta también, Manel Givasha, si de salida se pusieran a disposición bonos de varias inversiones a un coste más ajustado en comparación a las que compren una a una, ayudaría a ingresar por adelantado y ayudar a soportar las inversiones iniciales. Buena idea, buen procedimiento, puede ser una idea a tomar en cuenta, evidentemente. Y Miquel Cilleros dice, si el usuario ve justificado el aumento con la seguridad, no creo que nadie se eche atrás. O sea que, en definitiva, fijaros que somos buceadores todos, pero los que realmente pues, no tenéis centros, que son los que vais a bucear, estáis apoyando una iniciativa. Luke dice, a mí siempre me han tratado muy bien, donde siempre voy a bucear. Estoy muy contento con ellos y creo que es lógico que ahora nosotros los apoyemos, ¿no? Y si hay que pagar un suplemento, pues se hará, ¿no? Entonces, bien, como ha dicho también Ingrid, y si es algo que está justificado, pues nadie tiene que tener ningún problema, evidentemente, si es un coste razonable. Bien, dejaría ahí esta pregunta, muy interesante y buenas aportaciones y algo que tomar nota, sobre todo los centros, con, por ejemplo, la propuesta que ha hecho Manel, y no estaría de más. Jorge, puedes comentar tú ahí. Jorge de Lanzarote, si quieres comentar tú mismo. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes.
Nosotros comentamos lo de la tasa COVID, también como si sirviera, ¿no? Por lo que pensaba un poco la industria. Nosotros no vamos a subir las tarifas. En principio entendemos... No vais a subir, ¿eh? No. No vamos a subir nada. En principio entendemos que si toda la oferta cultural, ocio, bares, alojamiento en un destino como Lanzarote, donde tiene que llegar una tarifa aérea, si subiera todo el mundo los precios, imaginaros cómo se convertiría. Entonces nosotros no vamos a asumir los costes, que al fin y al cabo, en principio pensamos que no van a ser tantos, pero por la propia protección nuestra debemos de asumirlos. Los empleados y nosotros tenemos que estar protegidos. Entonces todo el tema de desinfección, al igual que antes utilizábamos otros productos, ahora vamos a usar estos. Y yo entiendo que sí, que los buceadores podrían asumirlos, sobre todo los buceadores repetitivos, nuestra clientela. Los nuevos, pues a lo mejor se lo plantearía, ¿no? Porque al fin y al cabo es un servicio que nosotros vamos a demandar en cualquier actividad que usemos. Entonces, en principio no nos hemos planteado en ningún momento el subir ninguna tarifa. Muy bien, muchas gracias. Por lo tanto, vemos diferentes puntos aquí de diferentes usuarios, de diferentes centros y, bueno, a tener en cuenta. O sea que buenas preguntas, buenos aportes y seguimos, Julián, con alguna pregunta más. Y así podemos seguir avanzando. Esta es una que te gusta a ti especialmente. Ah, hombre, qué bien. Sí, sí. ¿Se utilizará un filtro apropiado en el compresor para que no pase el COVID-19 explícitamente? Bien, yo no es que me guste o no, simplemente se ha hablado en varias ocasiones y de hecho se comentó también en el grupo que el compresor no debería ser ningún problema para la carga de botellas, ¿no? Porque el compresor, y además también recuerdo que lo comentó Robert Terol en su momento, el compresor coge el aire del mismo sitio donde nosotros respiramos. En el compresor solamente se puede acceder mediante el personal autorizado, es decir, si solo el staff, y el staff tiene que tener los EPIs, es decir, la mascarilla, los guantes o la pantalla o lo que sea adecuado, pues no hay posibilidad o no debería haber posibilidad de haber ningún problema ahí, ¿no? Se ha hablado mucho de las temperaturas, de las primeras etapas, las segundas, cuando sale, y bueno, esto realmente en las reuniones que hemos tenido esta última semana, pues no se ha considerado de mayor importancia que cargar las botellas exactamente igual como se está cargando ahora. Por lo tanto, el hecho de aplicar un filtro o no sé, dependerá y de lo que los fabricantes de compresores quieran recomendar. Pero en realidad, pues no nos tenemos que volver locos, lo que he dicho desde un principio, para decir, bueno, compresor, medida de seguridad tal, al final incrementa tanto los gastos a un centro que entonces sí que no es viable. Tenemos que intentar tener las medidas seguras, pero las mínimas y necesarias. No hacer grandes inversiones. No son grandes empresas. Por tanto, en principio no se ha considerado de poder añadir ningún filtro así, generalmente, ni se ha especificado en ningún manual. No sé si respondo con esto a la pregunta. Bueno, tenemos aquí a Tony Pérez de Bauer, que está con las orejas de punta. Sí. Seguramente nos podrá añadir algo. Tony, ¿quieres decirnos algo? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Tony. Jordi, en ese sentido, tiene toda la razón. Lo que pasa es que yo conozco muchas instalaciones de carga y me sorprenden algunas cosas de las que ya estoy viendo y me están llegando, ¿vale? Súper importante. La higiene a la hora de tocar el compresor. Jordi, en eso es súper importante porque al final por la aspiración pueden entrar nuestras gotas de saliva, etcétera, etcétera. Las manipulaciones del compresor que sí hace la gente no autorizada deberían de desaparecer. Eso es una gran recomendación que os doy. Porque, ¿de acuerdo? Uno de los casos. Hay muchísima gente que rellena sus propios filtros, ¿vale? Eso nosotros desde Bauer lo llevamos no recomendando desde hace muchísimos años, desde siempre, ¿vale? Pero en este momento debería desaparecer. En este momento tan crítico, por mucho guante, por mucha mascarilla, por mucha historia, estamos hablando que estás
tratando un producto que lo tienes guardado en una estantería a granel, ¿ok? Y nunca sabes si se ha contaminado, si no se ha contaminado, si está contaminado, si no está contaminado. No lo sabes, no lo sabes. Entonces, cuidado con las manipulaciones de los compresores, porque realmente, ya asegurado por nuestra marca, el COVID-19 si entra dentro del compresor, no se elimina cuando se comprime el aire dentro del compresor, a expensas de todos estos documentos que me están llegando de que sí se elimina. No se elimina. Si el COVID-19 entra por la aspiración al aire, tendremos nuestras botellas contaminadas totalmente con COVID-19. Eso es lo que os puedo decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo y quizás debería de haber añadido la frase al principio, en circunstancias normales, coma, y a partir de ahí... En circunstancias normales, no. En circunstancias normales, no. Pero estoy de acuerdo contigo que a veces pues hay cada instalación que... Os lo digo porque he visto muchas, estoy a diario viendo las instalaciones de los compresores, solo nos dedicamos a esto, ¿vale? Y bueno, solo redirigiros a nuestra página web, que Bauer ya ha adoptado un sistema de prefiltro a la entrada del compresor para eliminar el COVID-19. El COVID-19 y las bacterias que estén en el aire. Una cosa, el filtro este, ya que lo comentas, ¿de qué está hecho? Si nos puedes dar un poco más información. ¿O es secreto? Te explico, ya no es tan secreto porque ya está comunicado en nuestra página web, ¿vale? Y es un filtro de luz ultravioleta. Un filtro de luz ultravioleta. Sí, filtra el aire antes de la aspiración. Ese es, resumiéndolo, a rasgos muy sencillo y muy rápido. Muy bien. Pues muchas gracias por la información. Gracias. Y vuelvo a repetir, en circunstancias normales, coma, y seguiría todo lo demás. Y si Muchas no, gracias. tienes toda la razón. Gracias a Nos vosotros. preguntan por aquí, a ver, el precio del filtro, si se sabe el precio del filtro aproximadamente, no sé, pregunta que hace Luis Solarte de San Sebastián. Y Ingrid Riera también lo dice. Mira, os explico esto. Yo recibí toda la información anoche desde nuestra fábrica. Se ha presentado a nivel mundial esta mañana a las 9 de la mañana en nuestra página web. Yo mañana tengo reuniones con toda mi dirección, con toda mi gente comercial para informarles primero a ellos, ¿de acuerdo? Y a partir del lunes seguramente podremos recibir las consultas, o a partir de ya podemos empezar a recibir vuestras consultas, donde os daremos toda la información, los precios, las disponibilidades y todo, sin problema. Porque habrá varios tipos de filtros, más grandes, más pequeños, o cómo... Lo primero que os tengo que decir es que solo va a haber filtros para los compresores Bauer, porque nosotros solo nos podemos responsabilizar de nuestras aspiraciones. Eso una. Y dos, habrá diferentes tamaños para el diferente tamaño de cada compresor. Según la aspiración, etc. Según el caudal del compresor, tendremos un filtro u otro. Sí. Perfecto, pues nada, os quedáis ahí con la intriga. Lo que quieren es que miren la página web, pero a partir de ahora empezaremos a cobrar publicidad. Ok. No hay problema. Muchas gracias, Tony, por tu aportación. Y seguimos ahí. Si alguien quiere comentar sobre el tema de compresores, hacer alguna pregunta. Si no, pues pasaríamos ahí a otra de las preguntas que tenemos por ahí. Venga, bueno, sí, ya vamos acabando y las preguntas que quedan van en torno al primer tema. Y curiosamente la pregunta es de Tony Pérez también, que dice que aprovechando que estamos ahora todos en contacto, ¿por qué no se llega a un acuerdo y con esos contactos sigan en el futuro hasta... sigan en el futuro, haya COVID o no, y así intentar lograr una unión general para profesionalizar el sector? Esta pregunta va orientada al documento que nos ocupó la semana pasada, Jordi. ¿Quién le ha hecho la pregunta, perdona? Tony Pérez, que por qué no se aprovecha la dinámica para seguir trabajando en cosas así. Aprovechar la coyuntura que ahora con todo el sector. Bueno, ahí te puedo responder. Esa pregunta es una pregunta que nos hicimos en un principio porque era un reto que
bueno, es pensar que teníamos una idea rápida. Teníamos, en este caso, 2 días para reunir a participantes, 3 personas organizando y coordinando, 4 días de trabajo conjunto, 8 reuniones y la participación de más de 30 personas, representantes y expertas del sector del buceo de 12 comunidades autónomas, además de Ceuta y Melilla. Y todo esto ha sido necesario para elaborar este manual. Entonces, es algo inédito en la historia del buceo de España, de sentar en estas reuniones virtuales a presidentes de diversas asociaciones, de centros de buceo, representaciones de las principales organizaciones certificadoras de buceo, ACUC, IDEA, PADI, PSS, SDI, SSI y la FEDAS, y contando además con Dan, ¿no?, que representa una de las voces más autorizadas a nivel mundial en temas de seguridad y medicina relacionadas con el buceo. Por lo tanto, dicho esto, claro, creemos que era suficientemente importante como para decir, bueno, se ha iniciado una rueda inédita e histórica en España. Y por tanto, esto no lo podemos perder, no podemos perder esta oportunidad. Y evidentemente esto no es un grupo cerrado, es un grupo de trabajo que se ha tenido. Hoy, por ejemplo, he enviado en el cual he ido coordinando todo esto con la ayuda de Julián y de Ramón. Y hemos enviado comunicados, hay ayudas, todo el mundo ha colaborado. Además, algo que dejamos claro en un principio de no haber pues piques, historias, eso que lo dejen para otras, pero no podía terminar esto y dejarse, ¿no?, y perder. Entonces, una de las cosas buenas que ha salido, creo, es, por ejemplo, volver a reactivar la Federación de Asociación de Centros, que se está reactivando, y, bueno, que es realmente quien tendría que hacer este trabajo que hemos hecho nosotros estos días, ¿no? Entonces, se ha hablado durante estas reuniones de no perderlo, exactamente lo mismo que has comentado, Tony, de no perder esto. Tenemos un sector ahora muy motivado, implicado y que quiere hacer más cosas, no solamente un manual, ¿no? Manual ha sido una excusa, quizá, para obtener un objetivo común y poder reactivar el buceo. Pero lo que se trata es de que, como siempre digo, que no pare la música, ¿no?, que siga ahí sonando y que, sobre todo, si tenemos una gran orquesta, que cada uno sabe tocar su instrumento, sonará siempre bien y podremos ir a dar conciertos a cualquier lado. Pero actualmente la intención es esa. Lo que vaya a pasar en un futuro ya no te lo puedo decir, pero esa es la intención, Tony. O sea, no sé si he respondido a tu pregunta. Bueno, y algunos de los músicos están aquí, Jordi, y también hay que felicitarlos por el trabajo, ¿no? Sí, algunos de los músicos están aquí. Hay gente que está aquí participando que ha participado en todas estas reuniones, evidentemente. Muy bien. ¿Más preguntas? Tenemos una última también de Tony que pregunta también, nos dice, hace otra reflexión, que por qué no algunas de las medidas que se toman. Espera un momento, teníamos de ahí perdona. Juan Boccherini, que nos dice, coincido, de hecho, y en referencia a lo que mencionó Quique, podría ser una buena idea seleccionar a un portavoz, bueno, pone Jordi, ahí no, para poner en valor el sector del buceo en los medios de comunicación. Bueno, está bien, porque es así, es lo que estamos buscando, pero yo he hecho mi trabajo, yo creo que ahora tengo que dejar paso a que la federación pues tome el relevo, ¿no? Sería lo suyo. Y si hay que raparse la cabeza para continuar en el grupo, no tengo problema. Oliver, tú estás estupendamente así, y en el grupo tal y como estás. Muy bien, buen comentario. Anda, sigue con otra pregunta, venga. No hay nada más, ¿eh? ¿No tenemos más? Lo único que menciona Tony Pérez también es que dice que al principio del documento que hay una parte en amarillo diciendo que son medidas extraordinarias para la situación que estamos viviendo, ¿no? Claro. Y dice que por qué no las adoptamos o se propone adoptarlas de manera permanente en cuestiones sobre todo de higiene, ¿no? De higiene y desinfección, para que un centro de buceo tuviera esa norma como la rutina diaria, ¿no?
Bueno, yo creo que se ha creado ese manual con esa intención y la misma sociedad es la que impondrá muchas veces pues estos hábitos, ¿no? Porque esto se habló también en el hecho de que hasta ahora, pues bueno, todo el material en una pileta, etcétera, y después, pues bueno, a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que esto va a cambiar y que se van a adoptar unos hábitos, se va a cambiar y que va a ser parte de la vida diaria de un centro de buceo, pero vamos, sin duda, ¿no? Y aquellos que no lo hagan, con lo que ha habido ahora, seguro que van a tener que cerrar fijo porque se van a quedar sin clientes. O sea, que hay que adoptarse, renovar o morir, como se suele decir, ¿no? Yo tenía una pregunta más que me hicieron, que era el certificado médico, ¿eh? Entonces, no sé si la teníamos por ahí apuntada, pero me hicieron la pregunta de que, qué pasa con el certificado médico de buceo. Si tenemos que seguir con el mismo, si tenemos que ir al médico para que nos haga una prueba. ¿Qué ocurre? Bien, aclaro esto para decir que el certificado médico sigue siendo, pues, o sigue estando basado en la misma legislación que había antes de la pandemia, es decir, en las normas de seguridad del 97, en la cual te establece que tienen que haber, pues, es válido por 2 años, ¿vale? ¿Esto ha cambiado? No, no ha cambiado, porque las mismas normativas te dicen, si hay algún cambio, ¿no? Algún cambio, alguna situación médica que cambie en la persona que tiene ese certificado, pues tiene que volver a hacerse un certificado médico, incluso si no han pasado los 2 años, ¿no? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Pues quiere decir que nosotros tenemos el certificado médico, como hasta ahora, y alguien tiene una enfermedad que a lo mejor pues no sabe o ha tenido un accidente, ¿vale? No sé, por lo que sea. Bien, pues esto quiere decir que ¿le vale este mismo certificado médico? No, en teoría no. Tiene que volver a hacerse un certificado médico y decir que ahora otra vez puede seguir buceando después de haber padecido pues, un accidente, la COVID-19, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no ha cambiado nada. Por lo tanto, si algún buceador ha padecido pues la COVID-19, ¿no? Ha tenido coronavirus, tendrá que volver al médico a hacerse una revisión y decir, vale, apto para buceo. Y ya está, no es más, ¿eh? Simplemente quería aclarar esto porque no es algo que ahora ha cambiado. La legislación, como digo, no ha cambiado para nada y sigue manteniéndose. O sea, esto es una circunstancia que está prevista, por lo tanto, no cambia, ¿eh? No sé si me explico con esto y si alguien tiene alguna duda, pues así, para poder aclararlo. Yo con esto, Jordi, si tengo el permiso para hablar. Hombre, claro que sí. Me preguntan en la asociación también bastante sobre este asunto. Entonces, claro, aquella persona que haya pasado por el virus tendrá que venir con su certificado médico nuevo, tal y como estás apuntando, o hubiera sido otra enfermedad grave, pues también, pero como estamos hablando de esta, pues de esta, tendrán que venir con certificado médico nuevo y además en los formularios de admisión de los buceadores, los formularios normales, no sé si se ha comentado en esta reunión y creo que no, que habrá también un pequeño apartado como una declaración responsable de que la persona que va a bucear no presenta síntomas aparentes de tener el virus o haberlo tenido. Entonces, creo que es importante también eso que hemos en las reuniones a la hora de hacer el documento, pues se ha incorporado esto también, una declaración de que estoy bien para bucear y sé que si lo he pasado, pues tendría que aportar un certificado médico nuevo. Correcto. De hecho, gracias Rafa por el apunte, y de hecho hay 2 cosas aquí que tenemos que comentar. Una es que hay centros pues, que tienen sus propios formularios de declaración responsable de cualquier cosa, ¿no? De equipo, etcétera, etcétera, pero pueden incluir alguna pregunta más en referencia a esto, es decir, son libres de hacerlo. Por otro lado, dentro del RSTC, en los formularios estándar que vienen para todas las organizaciones que están integrantes dentro del RSTC,
que son prácticamente todas las que hemos nombrado, pues tienen su declaración médica, que habéis visto más de uno, ¿no? En esa declaración médica se está trabajando a nivel mundial, en este caso, para incluir pues, de hacerlo. Por otro lado, dentro del RSTC, los formularios estándar que vienen... Julián, tienes ahí abierto eso. Vale. Entonces, se está incluyendo esta pregunta precisamente para esto, ¿no? Para incluir, pues, el coronavirus, etcétera, etcétera. O sea, que esto está previsto y vendrá en breve. Pero bueno, podéis adelantarlo, podéis crearlo en vuestros formularios, etcétera. ¿Eh? No sé si responde eso, supongo que sí a la pregunta, pero si alguien tiene algún comentario. Aquí nos preguntan, por ejemplo, nos preguntan, pero vamos un momento sobre la declaración responsable y después responderé a la de SCUBE de Juan Buccirini. ¿Existe algún formulario tipo descargo de responsabilidad que nos pregunta Armando desde Portugal para COVID previsto? Ahora mismo no, pero se están haciendo unos formularios de declaración responsable, unos modelos que después se podrán adaptar, ¿no? Unos modelos de declaración responsable precisamente para esto. En cuanto los tengamos, cuando dispongamos de ellos, pues podremos distribuirlos, comentarlos, etcétera, porque van a estar en breve. Pero no será algo oficial, sino será algo que se podrá adaptar o se podrá usar ese mismo formulario. ¿Vale? Después tenemos Juan, que nos dice, ¿hay fecha prevista para la respuesta a aprobación del ICTE sobre el documento? A ver, vuelvo a comentar. Hay dos documentos, el documento de base y el documento de desarrollo. El documento de desarrollo está entregado en el ICTE, que es el que hemos estado trabajando, y es un documento en el cual pues, habla pues, cosas específicas del buceo. Que el documento genérico, que todavía no ha salido, que se prevé que salga para este sábado, normalmente este viernes, según me han comentado esta tarde, este viernes saldrá el anuncio, es decir, mañana, y el sábado saldrá en el BOE, en principio, toda esta información del documento de mínimos. Este documento de mínimos es el que tendremos que seguir y evidentemente si lo que han comentado es que lo que pretenden es que este documento también sea una norma UNE. Entonces, como un sello de calidad. Este sello lo comunicarán de la manera o en forma de norma para la próxima semana, probablemente martes o algo así, explicarán cómo funciona el tema, ¿vale? Pero una cosa es el documento de mínimos, que es el documento que básicamente no dice mucha cosa más, ¿no? Esperemos que salga, y entonces está sujeto a la legislación pues, que haya o la comunidad autónoma. ¿De acuerdo? Intento explicar esto. No sé si hay alguna duda al respecto o queréis comentar algo. ¿No? Pues si no, hemos terminado las preguntas, Julián. Hemos acabado las preguntas. Vale, gracias, Juan. ¿Perdona? Y hemos acabado las preguntas. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional que no haya salido por aquí, que quisiera que contestáramos. Si la sabemos, evidentemente. A la 1, a las 2. Pues nada, sin más, agradeceros una vez más esta participación en estas reuniones virtuales que vamos haciendo. Cada vez tenemos más afluencia de gente, nos encanta que podáis estar aquí. Y evidentemente intentaremos mantener este tipo de reuniones para explicar cosas interesantes, aportar ideas como han salido hoy también e intentar mantenerlas pues, dentro de lo que es el sector para intentar volver a bucear lo antes posible de una manera segura, dentro y fuera del agua. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Buenas tardes a todos. Vale, gracias. Buenas tardes. Adiós. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós. A todos. Que vaya bien. Hasta ahora. Hasta el jueves. Muchas gracias. Hasta el jueves. Bien, gracias a todos. Tómate una sidreña.